Buenas noches. Hoy día vamos a continuar con el estudio del libro de Zacarías. Hoy día vamos a ver el capítulo 11. ¿Oramos para entregar a la enseñanza al Señor? Ok. Ya no voy a hacer así eso ya. Señor Jesús, te entregamos la enseñanza a ti, Señor. Sé tú el que enseñes hoy, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos aprender de ti. Queremos estar a tus pies, Señor, escuchándote, sorprendiéndonos, Señor, con tu palabra, aceptando la exhortación, aceptando la dirección, Señor, viendo nuestros errores, meditando, Señor. Instrúyenos, aliméntanos, Señor. Para eso estamos acá, para escucharte a ti, Señor. Guía todo tú, Señor. Amén. Acompáñame a Zacarías capítulo 11. Quería leerles un texto de Primera de Pedro, antes de empezar la carta, y está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, se los voy a leer. Dice así: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora se les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Estamos estudiando un libro profético, un libro que tiene bastante profecía. Y me encanta cómo Pedro les habla a la iglesia perseguida y le dice que los profetas de antaño indagaban diligentemente para saber cuáles eran los tiempos, cuáles eran los lugares, las personas, a cuáles se refería la profecía que estaba hablando a través de ellos. Y el ánimo y por así decirlo, la fuerza para que ustedes lo hagan al ver este texto es esa, ¿no? O sea, a veces las personas huimos de la profecía. Vimos, ay no, como es profecía no quiero saber nada de ella, ¿no? Pero el Señor la ha puesto por algo. Un montón de la Biblia es profecía. Y miren, los profetas de antaño indagaban diligentemente la profecía del Antiguo Testamento. Nosotros también tenemos profecía en el Nuevo Testamento. Yo los animo también a indagar, a buscar lo que el Señor quiere decirles ahí. El libro de Apocalipsis es un libro en el cual se promete bendiciones a aquellos que lo estudian. Así que yo los animo a no tenerle miedo a la profecía, sino indagar, meterse de lleno en la palabra del Señor, pedirle sabiduría, aprender de Él. Por algo está la profecía ahí. Ánimo, los animo a eso. Y Zacarías es un libro profético. Así que vamos a Zacarías capítulo 11. Recordemos que Zacarías está en un contexto en el que ellos han estado 70 años exiliados en Babilonia. El Señor, a través del profeta Jeremías, había profetizado de que ellos iban a salir. Se cumplieron los 70 años del cautiverio y ellos volvieron otra vez a Jerusalén. Empezaron a reconstruir el templo. Hubo oposición, se detuvieron. Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías. Y hemos visto a través de todas las enseñanzas de Zacarías cómo el Señor estaba animando, cómo el Señor estaba dando visiones, cómo el Señor estaba hablando acerca del milenio, del reino que viene mucho más adelante. Y les estaba dando ánimo, ánimo, ánimo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 9, hay una división. Cuando llegamos del capítulo 9 hasta el capítulo que vamos a ver hoy día, más que todo nos va a hablar de la primera venida de Cristo. Y del capítulo 12 hasta el 14, que es el final, más que todo Dios se va a centrar en su segunda venida. Así que esa es una buena división. Del 9 al 11, su primera venida. Del 12 al 14, su segunda venida. Recordemos que en el capítulo anterior que vimos con Ricardo, Dios habla a través de Zacarías y les habla acerca de los malos pastores. Les habla también acerca de la piedra angular. Les habla también para darles ánimo y para decirles que en el futuro Él los reuniría a Israel y a Judá. Pero ahora vamos a ver que va a haber un cambio radical en el capítulo 11. El capítulo anterior, el capítulo 10, es un capítulo de ánimo, de felicidad. Miren cómo termina el capítulo 10 en el versículo 12. Dice el Señor: yo mismo infundiré fuerzas a mi pueblo y en mi nombre se pondrán en marcha. El Señor les estaba dando ánimo, les estaba diciendo que los iba a reunir. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 11. En el capítulo 11 va a haber un cambio radical. Acompáñame los primeros 3 versículos del capítulo 11 de Zacarías. Dice así: Líbano, abre tus puertas de par en par, para que el fuego consuma tus cedros. Y tú, ciprés, llora por la caída de los cedros, por tus impotentes árboles derribados. Lloren también ustedes, encinas de Basán, por sus espesos bosques que han sido talados.
Dejen oír sus voces de dolor, pastores, porque sus ricos pastos han sido asolados. Lancen al aire sus rugidos, leoncillos, que el esplendor del Jordán llegó a su fin. Un cambio radical. Vemos en el capítulo 10 ánimo, unidad, bendición, pero ahora vemos un cambio radical, vemos castigo, juicio, vemos destrucción. Es como que estamos en un ambiente feliz y de repente somos transportados a un lugar donde todo está destruido. Y el Señor nos está llevando así. Pero en el capítulo 11 de Zacarías, el Señor nos transporta a un lugar así y luego nos va a empezar a explicar por qué es esta situación. Es como si nos hubieran dado un tráiler de lo que va a suceder. Volvamos a leer los versículos 3 para ver a qué se refiere. El versículo 1 dice así: Líbano, y el Líbano nos abre del lado norte de Israel. Nos dice: abre tus puertas de par en par para que el fuego consuma tus cedros, y tú, ciprés, llora para caídas de los cedros por tus impotentes árboles derribados. Lloren también ustedes, encinas de Basán, eso nos habla del centro, del lado central, por sus espesos bosques que han sido talados. Dejen oír sus voces de dolor, pastores, porque sus ricos pastos han sido asolados. Lancen al aire sus rugidos, leoncillos, que el esplendor del Jordán, nos habla del sur, llegó a su fin. El Señor le está mostrando al pueblo de Israel, y nos está mostrando hoy a nosotros, un panorama de destrucción total. Le está diciendo, norte, sur, centro, todo está destruido, todo está hecho caos. Y ahora el Señor va a pasar a narrar cuál es la situación, por qué es que se llegó a eso y qué es lo que va a venir más adelante. Porque ese es un capítulo que también nos va a hablar acerca de profecías. Sigamos, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6. El evento está totalmente destruido y ahora el Señor empieza a hablar. Acá el que habla es Zacarías y dice: así me dijo el Señor mi Dios, cuida de las ovejas que van al matadero, a la que ni sus pastores compadecen, a la que sus compradores matan sin sentirse culpables. Y quienes las venden exclaman: bendito sea el Señor, pues ahora soy rico. Por eso no voy a tener ya compasión de los habitantes de la tierra. Más bien voy a entregarlos en manos de sus propios compañeros y de su rey. Y aunque estos destruyan el país, yo no los libraré de sus manos. Palabra del Señor. Acá cuando el Señor dice a Zacarías, cuida las ovejas que están destinadas o que van al matadero. Cuando dice la palabra cuida en el original es alimenta. Y Zacarías acá va a tomar un rol prácticamente alegórico o un rol como una obra. Él mismo va a representar al pastor. Y el Señor le está diciendo a Zacarías que él va a cuidar a las ovejas. Vamos a ver más adelante que Zacarías va a tomar acciones como pastor. Generalmente hemos visto en Zacarías que Dios le da visiones, que Dios le da palabra profética, pero ahora Zacarías va a tomar un rol como de actuación, representando lo que el Señor le está diciendo acá. Tenemos que ver también que las ovejas a las cuales él se refiere representan al pueblo de Israel. Cuando el Señor dice cuida a las ovejas o alimenta a las ovejas que van al matadero, se está refiriendo al pueblo de Israel. Seguimos leyendo y vemos que el Señor está molesto porque los pastores exclaman y dicen bendito sea el Señor, pues ahora soy rico. Cuando vemos los pastores estamos viendo líderes, los líderes religiosos, los líderes políticos. Y todo esto que vemos acá apunta al futuro. Todo esto que el Señor está narrando acá apunta a algo que no sucede en ese momento, algo que es futuro, algo que está todavía por suceder. Algo que me llama mucho la atención en este texto es porque el Señor está molesto con los líderes, con los pastores, y dice algo interesante. Dice que ellos venden a las ovejas y exclaman, bendito sea el Señor, pues ahora soy rico. Y ustedes recordarán en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo acá en la tierra y empezó su ministerio, ¿quiénes eran los líderes religiosos? Los fariseos, los saduceos, los herodianos. ¿Y qué hacían ellos? Justo lo que el Señor dice acá. El Señor dice que los líderes y los pastores dicen, bendito sea el Señor porque me hice rico. Y es a costa de las ovejas. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los saduceos? Cobraban por las ofrendas que el pueblo de Israel traía. El pueblo de Israel tenía que traer al templo ofrendas. Cuando el pueblo de Israel traía un becerro, los fariseos ¿qué hacían? No, este becerro no pasa. Por más que el becerro estuviera perfecto, porque se necesitaba un becerro sin mancha. Y decían, no, este becerro no pasa, yo tengo el mío, te lo vendo a tal precio. Y ganaban su plata. Había una moneda especial que solamente se aceptaba en el templo para dar las ofrendas. Entonces tú tenías que hacer un cambio.
por esas monedas. El cambio era recontra usurero. Entonces, el pueblo de Israel y los líderes en esa época eran ladrones. Lo que querían era enriquecerse. Y es por eso que el Señor, cuando va al templo, dice: ustedes han hecho de mi casa casa de mercado. Y es casa sota de cuerdas y bota las cosas. Porque el pueblo de Israel estaba, y los líderes estaban realmente buscando solamente su beneficio. El pueblo de Israel no buscaba alimentar a las ovejas, sino sacar dinero de ellas. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y el Señor acá lo está profetizando. Está profetizando que los pastores van a decir: bendito sea el Señor, pues ahora soy rico. Y a costa de las ovejas. Por eso dice, son ovejas que van al matadero, que están destinadas a la muerte. Y que sus pastores no compadecen, a las que sus compradores matan sin sentirse culpables. Y las venden y exclaman: bendito sea el Señor, pues ahora soy rico. Y el Señor dice: por eso no voy a tener ya compasión de los habitantes de la tierra. Se refiere a la tierra de Israel. Más bien voy a entregarlos en manos de sus propios compañeros y de su rey. Y nosotros vemos el pueblo de Israel, nosotros vemos a los líderes que están así. Pero si nos ponemos a pensar, hoy en día, ¿sucede algo así? ¿Sucede algo así con los líderes de la iglesia? Los líderes, los pastores, que lo único que buscan es sacar dinero. ¿Lo vemos hoy? ¿Sí? Y es un peligro que el Señor le estaba mostrando al pueblo de Israel, que iban a cometer. Y es un peligro que vemos hoy en día, acá. Pero el Nuevo Testamento nos habla de una característica de los líderes que es muy diferente a la que vemos hoy de aquellos líderes que sacan dinero. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 2 al 4. Escuchen. Dice, Pedro le está hablando a la iglesia y le dicen: cuiden de la grey de Dios, del rebaño de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Aquí está. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ese es el modelo que nos da el Nuevo Testamento, de lo que deben ser nuestros líderes. Líderes que buscan alimentar a las ovejas, líderes que están para servir a las ovejas, líderes que no buscan lucro de ellas, sino que están para alimentarlas, para servir. Y capaz nosotros podemos decir: ¡ah, qué bacán!, ¿no? Amén, amén, amén. Que nuestros líderes tienen que ser así, tienen que ser así. Pero no se laven las manos en ese sentido. Todos tenemos un llamado general, que es el de ser discípulos. Cuando nosotros estamos haciendo discípulos, ¿qué significa? Que estamos instruyendo a otros, que estamos guiando a otros hacia Jesucristo, que los estamos instruyendo en su palabra. Es ahí cuando nosotros tenemos que comportarnos igual que ellos. Nosotros tenemos que ser siervos. Justo estoy discipulando a un amigo y estamos leyendo un libro que se llama El estilo de Jesús. Y muestra cuál es el estilo de Jesús de liderazgo. Y su estilo de liderazgo, día tras día, era un liderazgo de servicio. El Señor, ¿qué dijo? Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y esa debe ser la forma en que nosotros debemos conducirnos, como siervos del Señor. La pregunta sería si estamos viviendo así, si estamos viviendo servicialmente, si estamos viviendo con una actitud de servicio, no poniéndonos por encima de los demás, mirándolos desde arriba, sino una forma de servicio. Es la forma que el Señor quiere que nos conduzcamos, es la forma que el Señor quiere que nuestros líderes se conduzcan, y es la forma en la cual los líderes de Israel, profetizado en este momento, no se están comportando. Están buscando solamente su interés. Y el Señor está recontra molesto por eso. Ahora, el versículo final, el versículo 6, miren lo que el Señor dice. El Señor está hablando y les dice al pueblo de Israel, ¿no? Los líderes están haciendo mercancía de las ovejas y todavía me bendicen a mí porque ellos se hacen ricos. Ahora el Señor dice en el versículo 6, por eso no voy a tener ya compasión de los habitantes de la tierra de Israel. Más bien voy a entregarlos en manos de sus propios compañeros y de su rey. Y aunque estos destruyan el país, yo no los libraré de sus manos. Palabra del Señor. Acá el Señor nuevamente está apuntando al futuro. Y el Señor está diciendo, ustedes se han comportado así, pero yo no los voy a liberar de las manos, de sus manos, de aquellos enemigos que ustedes tienen. Y dice, de las manos de su rey. Y cuando viene a la mente las manos de su rey, ¿a qué se refiere? Muchos dicen que es lo que sucede en Juan capítulo 19, cuando el Señor está siendo ya listo para crucificar y está donde Pilatos. Y miren lo que dice en Juan 19, 14 y 15. Miren lo que dice Pilatos. Dice así, eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua.
Allí Pilatos les dijo a los judíos: «Aquí está el rey de ustedes». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilatos les dijo: «¿Y he de crucificar al rey de ustedes?». Pero los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». El Señor estaba profetizando con Zacarías que iban a ser mercancía de las ovejas los líderes y que al final los iba a entregar en manos de aquellos líderes y de su rey. Acá ellos rechazaron al Señor. Pilatos, ¿qué le dice? ¿Voy a entregar al rey de ustedes? ¿Y ellos qué le dicen? No tenemos más rey que a César. Y esta profecía creemos que se cumple en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el pueblo romano, liderado por Tito, sitia la ciudad y la destruye por completo, cumpliendo también una profecía que el Señor había dado en Mateo 24, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo en Jerusalén. Entonces, el Señor está apuntando a ese evento. Está diciendo, bueno, cuando el pueblo romano venga, aquellos que ustedes los han puesto como su rey, al César, yo no los voy a librar de sus manos. Los van a destruir, los van a hacer añicos. Y en el 70 después de Cristo sucede eso. Y el pueblo de Israel queda dispersado. Dejan de poblar Israel. Desde ahí empieza la diáspora, se dispersan. Eso es lo que sucede. Y el Señor está profetizando eso. El Señor está mostrando de que ellos han decidido quién es su rey. Me rechazaron a mí y han puesto al César como su rey. Cuando ese rey venga, yo no los voy a librar de las manos. Ustedes han tomado la decisión. Ahora vienen las consecuencias. Sigamos. Zacarías capítulo 11, versículo 7. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías ya va a tomar acción. Lo que estamos viendo acá es que el Señor le había mandado a Zacarías que tomara la forma de pastor, que alimentara a las ovejas, y les da detalles acerca de quiénes son las ovejas y quiénes son los líderes. Entonces Zacarías dice en el versículo 7: «Me dediqué entonces a cuidar de las ovejas para el matadero, alimentarlas, es decir, de los pobres del rebaño. Me hice 2 callados, a uno de ellos lo llamé Gracia y al otro Ataduras, y me dediqué a cuidar de las ovejas». Acá Zacarías explica, ya obedeciendo al Señor, qué es lo que hace. Zacarías dice, ok, me dediqué a cuidar las ovejas, pero nos cuenta que se hizo 2 callados, 2 varas, una que se llama Gracia y la otra que se llama Ataduras. Cuando vemos en el original, la palabra gracia también se podría traducir como belleza y la palabra ataduras también como unidad. O sea, Zacarías está mostrando de que él empieza a pastorear las ovejas con 2 varas, una que se llama gracia o belleza y otra que se llama ataduras o unidad. Era normal en esa época que los pastores tuvieran 2 varas. Por eso es que en el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una era para protección acerca de los animales salvajes que venían, era como un garrote un poco más pesada. Y la otra era una vara pero que terminaba como en un garfio, que era para jalar a las ovejas, para dirigirlas. Entonces Zacarías está teniendo 2 varas y a cada una le ha puesto un nombre que representa belleza o gracia y la otra ataduras o unidad. Y acá Zacarías está representando la belleza de lo que es el cuidado del buen pastor. El buen pastor cuida al rebaño. ¿Y quién es el buen pastor? Jesucristo. Y eso lo vemos narrado en Juan capítulo 10. Miren lo que dice Juan capítulo 10. Vamos a leer del versículo 11 al 15. Jesús está hablando a la multitud y les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Y Zacarías está representando un buen pastor que dirija a las ovejas con un vara de gracia y con otra de unidad. Y Jesús cuando habla a la multitud le dice que yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. ¿En qué sentido el Señor dio su vida por las ovejas? En el sentido de que todos somos pecadores. No hay ninguno acá que pueda pararse y decir yo soy justo, yo soy perfecto. Pero no podíamos salvarnos. Pero ese buen pastor vino para morir por nosotros, para cargar el castigo que tú y yo merecemos.
Nosotros no nos podemos salvar por nuestra propia cuenta. Somos imperfectos, somos pecadores. Pero el buen pastor sí vino para dar su vida por nosotros. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, mostrando que ese buen pastor es justo, es perfecto. Y ahora lo que Él quiere es que cada uno de nosotros se dé cuenta de su pecado y que Él nos ofrece ese regalo de gracia, ese regalo de vida eterna, y vengamos a sus prados, vengamos a Él. Querramos que Él sea nuestro buen pastor. Queramos que nosotros seamos su oveja, su rebaño, y que nos dejemos pastorear por Él. Eso es lo que quiere el Señor. Él es el buen pastor. Él nos da pastos frescos para que nosotros descansemos en Él. Por eso es que Él dice, vengan a mí los que están cansados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Es eso. El Señor quiere que vengamos a Él. Y el Señor le está mostrando a Zacarías, por medio de Zacarías, que Él es el buen pastor y que Él sí está cuidando a las ovejas con esa vara de gracia y unidad que solamente Él puede dar. Y eso es lo que Zacarías está representando acá. El Señor está mostrando su bondad. Me gusta la palabra gracia y belleza, porque empecé a buscar en el original cuántas veces se repetía en la Biblia. Se repite algunas veces en algunos salmos y en algunos proverbios. Y hay un salmo, el Salmo 90:17, que dice así: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad. Esa es la palabra, muéstranos tu bondad, muéstranos tu gracia, tu favor, y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Zacarías está representando, por la obediencia al Señor, la gracia y la unidad que el Señor solamente pueden dar. Versículos 8 al 11. Zacarías sigue hablando acá. En un mes destruí a 3 pastores, pues perdí la paciencia con ellos, y también ellos se cansaron de mí. Entonces les dije, ya no voy a cuidar de ustedes. La que deba morir, que se muera. La que se haya de perderse, que se pierda. Y la que queden con vida, que cada una se coma la carne de su compañera. Luego tomé mi cayado gracia y lo quebré, para romper así el pacto que había concertado con todos los pueblos. Ese día el pacto quedó deshecho, y así los pobres del rebaño que me miraban se dieron cuenta de que esta era palabra del Señor. Este texto, el versículo 8, es un texto difícil. En sí los comentaristas no se ponen de acuerdo en qué significan esos 3 pastores. Porque Zacarías empieza a pastorear las ovejas con su vara de gracia y con su vara de unidad, pero luego nos cuenta que en un mes destruyó a 3 pastores y que esos 3 pastores fueron destruidos porque Él perdió la paciencia con ellos y que también ellos se cansaron de mí, dice Él. La palabra acá es que ellos lo aborrecieron. Muchos dicen que es el rechazo que el pueblo de Israel tuvo al Señor y que esos 3 pastores son los fariseos, son los saduceos, son los herodianos. Otros también dicen que son los reyes, que son los sacerdotes, que son los escribas. A ciencia cierta, en verdad nosotros no sabemos quiénes son esos 3 pastores, pero es lo que el texto nos dice. Nos dice eso, que Zacarías destruye a 3 pastores porque perdió la paciencia con ellos. Y de ahí molesto dice, ¿no? Ya no voy a cuidar de las ovejas. La que deba morir, que se muera, la que haya de perderse, que se pierda. Y las que queden con vida, que cada una se coma la carne de su compañera. En el año 70 después de Cristo sucede eso. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito sitia la ciudad y las personas, por no querer rendirse, por no querer someterse al imperio romano y poder poner resistencia, no pueden conseguir alimentos, ni bebidas, ni nada, porque el imperio romano las está rodeando. Entonces, ¿qué terminan haciendo las madres? Comiéndose a sus hijos. Las personas terminan cometiendo canibalismo. Y es justo lo que el Señor le dice acá. Zacarías está diciendo que cada uno se coma la carne de la otra. Eso es lo que sucede. Me parece interesante porque cuando Zacarías toma el cayado gracia y lo parte, dice que se rompió el pacto concertado con todos los pueblos. Lo que muchos comentaristas dicen es que el Señor, como lo vimos cuando Pedro enseñó el capítulo 9, Pedro cuando enseñó el capítulo 9 nos habló de que cuando Alejandro Magno pasa por Israel, al final no le hace nada a Jerusalén, como que el Señor lo protege. Y que cuando Zacarías rompe ese báculo, rompe esa vara de gracia, ese pacto que Dios había hecho con los pueblos para protección de Israel se rompe. Y que los pueblos ahora pueden destruir a Israel. Y es lo que sucede en el año 70 después de Cristo. El imperio romano destruye Jerusalén, la destruye por completo. Y al final del versículo 11 dice, y así los pobres del rebaño que me miraban se dieron cuenta de que esa era palabra del Señor. Y a mí me viene a la mente porque cuando el Señor está hablando en el Monte de los Olivos, en Lucas 21, les dice a los discípulos de que va a llegar un momento
en el que ellos van a ver a Israel sitiada y que cuando ellos vean a Israel sitiada tienen que huir a los montes. Y la historia nos cuenta que cuando la iglesia que estaba en Jerusalén se dio cuenta de que estaban sitiadas, dijeron, uy, eso es lo que el Señor nos dijo, y huyeron, y ellos no fueron destruidos. Los cristianos en Jerusalén, cuando fue sitiada por el Imperio Romano, no fueron destruidos, porque leyeron la profecía que estaba hablada en Lucas 21. Ahora, esa profecía apunta a algo más adelante, pero sucede también en el 70 después de Cristo, y por ellos haber tomado acción de la palabra profética, se salvan. Y pienso que es lo que está diciendo acá el profeta Zacarías, de cuando las personas se dan cuenta de que ese pacto se rompió de protección, se dieron cuenta que era la palabra del Señor. Versículos 12 y 13, sigamos. Entonces les dije, Zacarías está hablando con los pastores, si les parece bien, denme mi salario, de lo contrario, déjenlo así. Y el pago que me dieron fue de 30 monedas de plata. Y el Señor me dijo, vaya el precio que me han puesto, échalo al tesoro. Y yo tomé las 30 monedas de plata y las eché al tesoro del templo del Señor. Ahora Zacarías le dice a los pastores, bueno, ahora he cuidado las ovejas, las he alimentado, deben mi salario. Pero si no, déjenlo así. Y el precio que les dan es 30 monedas de plata. ¿Les suena ese monto? ¿30 monedas de plata? Algunos de nosotros podemos pensar que ese 30 monedas de plata es un precio alto, un precio, no, si le han pagado un billete. Pero no, es un precio bajo. En Éxodo, en el capítulo 21 y 32, Moisés está dando las leyes, y en el versículo 32, en Éxodo 21 dice, pero si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, entonces el dueño pagará 30 monedas de plata y el buey será apedreado. Acá lo que el Señor está hablando es, si un esclavo moría porque un toro tuyo lo había corneado, y eso es peligroso, de verdad, yo lo digo por experiencia, te tenían que pagar por tu esclavo 30 monedas de plata. 30 monedas de plata te tenían que pagar. O sea, es el precio de un esclavo. O sea, acá lo que le están dando a Zacarías es una miseria. Y el Señor se molesta por eso. Y el Señor le dice, vaya el precio que me han dado. Y ahí lo que el Señor está diciendo no es que le han dado un buen billete, sino está siendo pues sarcástico. Sino diciendo, vaya el precio que me han dado. Pero el texto, me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. En el versículo 13 de Zacarías 11, miren cómo lo dice en la Biblia de las Américas. Dice así, el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Lo que nos dice en el texto original es que el Señor le manda a Zacarías echar las 30 monedas de plata en el templo, pero donde está el alfarero. En los ritos en el templo se necesitaban bastantes vasijas de barro y habían alfareros. Y Zacarías, por lo que le dice el Señor, aparentemente le tira las 30 monedas de plata en el templo al alfarero. Y eso adorna mejor lo que sucede muchos años después cuando el Mesías es vendido. Vamos a leer lo que dice Mateo 27 del 3 al 10. Esto ya es un evento futuro porque esto es una profecía que apunta hacia la traición del Mesías. Apunta hacia la traición de nuestro Señor Jesús. Escuchen lo que dice. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso hasta el día de hoy, aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El texto nos dice lo que sucede en el tiempo de Jesús. Judas se llena de remordimiento, quiere devolver el precio, los líderes no lo aceptan, eso es tu roche, ya ese es tu problema, tú ya nos vendiste al Mesías. Tira las monedas de plata, se ahorca,
Y los líderes religiosos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, esto es plata de sangre inocente. Lo que tenemos que hacer es utilizar ese dinero y no ponerle las ofrendas. ¿Y qué hacen? Compran el campo del alfarero. Y es lo que el Señor había profetizado. Es lo que el Señor exactamente había profetizado por medio de Zacarías. Muchos años antes, cientos de años antes, había profetizado eso, a la perfección. Pero acá hay una discusión y hay un problema, porque dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Mateo, cuando está escribiendo esto, dice que el que escribió esto fue el profeta Jeremías. Y lo que sucede es que el Antiguo Testamento estaba dividido en secciones, y las secciones de los profetas, donde estaba incluida Zacarías, empezaba con Jeremías. Y es por eso que lo cita. En el Nuevo Testamento vamos a ver muchas citas de Zacarías, pero nunca es mencionado o nunca lo citan a Zacarías. Citan el versículo, pero nunca ponen su nombre. Y acá lo que hace Mateo es citar al que iniciaba el pergamino, que incluía a Zacarías. Y es por eso que dice que era el profeta Jeremías el que lo había dicho. Sigamos. Entonces el Señor ha profetizado clarísimo lo que iba a suceder con él, que lo iban a vender por 30 monedas de plata, que las monedas de plata iban a ser vendidas por el campo del alfarero, que iban a ser tiradas en el templo, toda la perfección. Versículo 14. Ahora Zacarías quiebra el otro cayado, ya que había quebrado el de gracia. Ahora dice, luego quebré el otro cayado, es decir, ataduras, el de unidad, con lo que rompí la relación de hermanos entre Judá e Israel. Ahora el texto nos dice que Zacarías rompe el otro báculo, rompe la otra vara, la que decía unidad, y la rompe. Y nos dice que al romper esta vara, dice que rompió la relación entre hermanos entre Judá e Israel. Nuevamente ese texto es recontra difícil y no hay nadie que se ponga de acuerdo en qué significa. Lo que yo pienso es que, como en el capítulo anterior vimos que el Señor profetizaba que iba a unir a Judá e Israel en un futuro, cuando ellos rechazan al Mesías, ese futuro no se cumple inmediatamente, porque ellos lo rechazaron al Mesías, y se cumplirá en su segunda venida. Es lo que pienso yo. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que este texto nos quiere decir. Esperemos que el Señor nos lo revele poco a poco. Pasemos a los siguientes versículos, del 15 al 17. Esta sección es chévere. Después el Señor me dijo, ponte ahora la vestimenta de un pastor con poca inteligencia, pues voy a hacer que se levante en la tierra un pastor que no se preocupará por las ovejas perdidas, ni irá en busca de las pequeñas, ni curará a las que se rompan una pata, ni llevará las cuestas a la que se canse, sino que se comerá a las ovejas más gordas y les romperá las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, que una espada le hiere en el brazo y en el ojo derecho, que todo el brazo le quede tullido y que pierda la vista de su ojo derecho. Acá el Señor cambia por completo. Ahora le dice a Zacarías, ponte las vestiduras de un pastor con poca inteligencia. Y en la palabra original, el hebreo nos muestra que ese poca inteligencia es alguien malo, alguien que es malvado. Y cuando después dice, ay del pastor inútil, es un pastor inútil pero que es vano, que se envanece de sí mismo. Cambia por completo. Ahora le dice que se vista por completo como un pastor inútil, como un pastor malo. Y le dice que él va a hacer que se levante en la tierra en un futuro ese pastor malvado, el cual no se preocupará de las ovejas para nada. Más bien se las va a comer, les va a romper las pezuñas, va a ser recontra malvado. Y dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, que una espada le hiere en el brazo y en el ojo derecho, que todo el brazo le quede tullido y que pierda la vista de su ojo derecho. Y esta visión de acá, que apunta a un futuro que aún nosotros no lo vemos, nos está hablando acerca de lo que nosotros conocemos como el anticristo. Aquel líder que se va a levantar, aquel líder que va a hacer destrucción por completa de las ovejas. En Juan capítulo 5, versículo 43, el Señor habla acerca de eso al pueblo de Israel. Cuando Él estuvo acá en la tierra, Él les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a este sí lo recibirán. El Señor, cuando estuvo acá en la tierra, les profetizó a ellos de que ellos no lo estaban recibiendo a Él, pero que en un futuro iba a venir alguien por su propio nombre y que a ese sí lo iban a recibir. Y lo que la Biblia nos enseña es que el pueblo de Israel va a hacer un pacto con el anticristo, un pacto que va a durar 7 años y que el anticristo va a gobernar 7 años. Va a tener un pacto con ellos, pero a la mitad de ese pacto, en 3 años y medio, va a romper el pacto con ellos. Se va a proclamar a él mismo como Dios, se va a meter al templo
Y ellos se van a dar cuenta de lo que el Señor había profetizado, de lo que Daniel había profetizado era verdad. Y acá el Señor está mostrándole a Zacarías eso. Le está mostrando a Zacarías de que se va a levantar ese líder malvado que lo único que va a hacer es mercancía, va a ser destrucción de las ovejas. Se las va a comer, les va a romper la pezuña. Quiero que escuchen lo que Juan, el apóstol, cuando escribe el libro del Apocalipsis, nos habla acerca del anticristo, de acerca de cómo va a ser esa época. Recordemos que el anticristo es un personaje que aparece dentro de los 7 años de tribulación, que es conocido como el día del Señor, como la semana 70 de Daniel. En Apocalipsis, en el capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 5, Juan, por inspiración del Señor, va a dar una visión de cómo va a ser el anticristo, de cómo va a ser su reinado. Miren lo que dice el capítulo 13, versículo 1 al 5. Y de ahí nos vamos a saltar al versículo 11 y hasta el versículo 18. Dice así: y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subió una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo y sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como de león. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían: ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. Acá lo que el texto nos habla, y es por eso muy importante que pasen tiempo estudiando, indagando lo que es profecía y todo eso. El dragón, cuando el Apocalipsis habla acerca del dragón, está hablando acerca de Satanás. Y cuando está hablando acerca de la bestia, está hablando acerca del anticristo. Y que lo que nos dice esta parte del texto es que en un momento el anticristo va a sufrir una herida mortal. Y que aparentemente va a resucitar. Y la gente se va a maravillar. Y que el dragón le va a dar toda autoridad, Satanás le va a dar toda la autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y que la gente se va a quedar sorprendida. ¿Quién puede compararse con la bestia? ¿Quién puede compararse con el anticristo? ¿Quién podrá luchar con ella? Y el texto nos dice al final que también se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses, justo los 3 años y medio últimos. Es lo que el texto nos dice. Y bajamos y leemos en el versículo 11, ¿qué sigue diciendo? Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de ésta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios, al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se les permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia, que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Además, hizo que a todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, o el número de la bestia, pues el número de un ser humano, y es el de 666. Lo que ese texto nos dice es que surgirá otra bestia, que habla como dragón, pero tiene apariencia de cordero, una apariencia mansa, pero que habla como el diablo. Y esta figura y esta bestia es lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el falso profeta. El falso profeta va a ser alguien religioso que va a prácticamente darle la autoridad o mostrar autoridad y reverencia al anticristo. Y dice que este falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, o sea, va a hacer maravillas y todo eso. Hasta va a hacer que le hagan una imagen a la bestia. Y nuevamente nos vuelve a contar de que la bestia, el anticristo, sufrió una herida de espada, pero que sobrevivió, o aparentemente que murió y resucitó. Y luego nos dice de que se le puso a todo el hombre y a toda persona una marca o en la mano o en la frente, y que con esas marcas solamente podían comprar y vender. Si no tenías esa marca,
No podías comprar y vender. Y el Apocalipsis nos cuenta de que aquellos que se pongan la marca en el periodo de la tribulación no podrán salvarse. Entregaron por completo su vida a Satanás. Y que la marca de la bestia es el 666. Ahora, si volvemos a Zacarías, al final del versículo 17, Zacarías y el Señor le está hablando y le dice: ay del pastor inútil, hablando acerca del anticristo. Y eso es interesante, que una espada le hiere en el brazo y en el ojo derecho, que todo el brazo le quede tullido y que pierda la vista de su ojo derecho. Muchos dicen de que aparentemente esa herida mortal que sufre el anticristo y por la cual él aparentemente resucita, le va a dejar secuelas, que le va a dejar tuerto y un brazo mal. Y es por eso que muchos piensan de que es por eso que se le pone una marca en la frente o en la mano, como símbolo de honor al anticristo, que perdió un ojo y que perdió un brazo. Y acá Zacarías lo está diciendo. Estamos especulando un poco, pero es bastante interesante. Es bastante interesante. Lo que me parece más interesante es que todo es una farsa, ¿no? Nuestro Señor muere y resucita. ¿Cómo resucita? Con un cuerpo glorioso. El anticristo muere y resucita, pero ¿cómo resucita? Tuerto y sin un brazo. Eso es nuestro Señor. El diablo, la verdad, no puede copiar a la perfección. ¿Quién es nuestro Señor? Santo y perfecto. Y así termina Zacarías, este capítulo. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. La verdad hay bastante texto que es un poco complicado, Señor, de entender, Señor. Te pedimos tu sabiduría, te pedimos ese amor que tuvieron tus profetas, Señor, para indagar, para estar metidos en tu palabra, viendo los tiempos, reconociendo en qué tiempos estamos, Señor. Estamos en tiempos complicados, Señor. Los dolores de parto cada vez son más fuertes, más constantes, Señor. Ayúdanos a estar vigilantes, velando en todo momento, Señor, pasando tiempo en tu palabra, Señor, escuchándote, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, Señor, y recontra profunda, Señor. Bendice ese tiempo, Señor, el tiempo de los grupos, Señor, que sea para nuestra edificación, Señor. Amén.